Un saludo para todos, bienvenidos a la cápsula psicoeducativa, donde el día de hoy hablaremos sobre el duelo en discapacidad visual. En las anteriores cápsulas hemos hablado de las diferencias del compromiso emocional que puede existir dependiendo de muchos factores y de cada persona. Dentro de esto se destaca también la importancia del proceso de adaptación, con una palabra que solemos escuchar mucho, que es la palabra duelo. Pero Julián, ¿nos podría explicar a qué hace referencia este término? El duelo es la respuesta emocional humana, única, universal y dolorosa, que se produce ante la pérdida de un sentido, persona o valor, con el que previamente se ha establecido un vínculo afectivo. Algunas investigaciones mencionan fases en las cuales se divide este proceso. Pero entonces, ¿el duelo es igual en cualquier tipo de pérdida? En cada proceso de duelo se encuentran unas fases específicas, las cuales la persona que adquiere una discapacidad puede transitar. Cabe mencionar que una particularidad del proceso es que su elaboración depende de su proceso de rehabilitación, el cual le permite a la persona vincularse en diferentes actividades, sean sociales, académicas o laborales. Una frase que describe la importancia de este proceso es: al perder la vista, la persona debe transformarse en una persona diferente. Y la aceptación implicará el reconocimiento de ese cambio, tanto interior, concepción de uno mismo en el sentido más amplio, como exterior, cambio de trabajo y aficiones. Quien se queda sin vista ha de morir como vidente para nacer de nuevo como ciego. Cabe mencionar que esta frase aplica siempre y cuando nuestro interés o actividad requieren de nuestro sentido visual. Claro, los cambios que afronta una persona que adquiere la discapacidad son muy grandes. Depende también del grado de compromiso visual y las actividades que realiza previo a adquirirla. Julián, usted también nos mencionó acerca de unas fases que se presentan en el duelo. ¿Nos podría explicar un poco más sobre ellas? Claro, cómo no. El duelo se encuentra dividido en 5 fases, las cuales no son cíclicas y se pueden presentar en distintos momentos e incluso fluctuar. Empezaré hablando de la negación. Esta fase es similar a un mecanismo de defensa, en la forma de amortiguar el dolor para posterior elaborar de manera parcial la pérdida del sentido visual, tanto parcial como total. En esta fase se puede identificar la esperanza de recuperar la visión, indicar estabilidad, creer que se puede generar un milagro o incluso que la ciencia tendrá una cura pronto para la enfermedad que lo lleva a tener una discapacidad. Entonces, ¿esta fase sería la inicial recién una persona adquiere la discapacidad? En la mayoría de los casos, uno identifica que esta fase puede ser la inicial, y esta se da sobre todo cuando no hay una claridad del pronóstico sobre su enfermedad visual, como por ejemplo personas que tienen pendiente algún procedimiento quirúrgico o valoración por su especialista. Pero, de igual forma, en estos casos, ¿sería igual una fase de negación? Dado que si no se han realizado todos los estudios o intervenciones, podría haber una posibilidad de recuperación. Sí, ya que el duelo se considera frente a una pérdida, independientemente del pronóstico. Otra fase del duelo es la ira. Esta fase es una de las más complejas a nivel familiar y social, porque constantemente la persona puede mostrarse hostil, ser agresivo e incluso mencionar frases como: ¿por qué me pasó esto a mí? Yo no merecía esto. Me avergüenza tener una discapacidad, o incluso odio el bastón. O sea que en esta fase se puede alterar las relaciones familiares y con amigos. Sí, incluso se puede ver afectada la autoestima, ya que puede presentar sentimientos de culpa, incomodidad y autorreproches por la adquisición de la discapacidad. Inclusive, acá podemos encontrar que de pronto su entorno social o familiares se suelen distanciar con la finalidad de no generar conflictos o incluso agresiones de pronto verbales que se puedan presentar. Otra fase de gran relevancia es la fase de negociación. Ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, más el enojo con la gente y con Dios, surge la necesidad de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática vivencia. Va acompañada de frases como: quiero vivir al menos por mis hijos, haré cualquier cosa por la pareja o su mamá o alguien que aprecie. Al menos voy a ser un ejemplo de mi familia, es otra de las frases que puede acompañar. Esta fase generalmente se encuentra en una etapa más avanzada del duelo, donde hay cierto reconocimiento y adaptación a la discapacidad,
¿qué tan frecuente es que después de esto se presente una fase de negación u otro cambio en las fases del duelo? Debemos comprender que el duelo, a no ser cíclico, puede tener ciertos retrocesos o nuevamente fluctuar entre las fases que hemos mencionado. Estos se pueden generar por eventos que le hagan reexperimentar estas emociones que le hayan generado dolor, por ejemplo, noticias que hablen sobre avances tecnológicos, que genere una expectativa en el usuario a poder recuperar su sentido visual. Y cuéntenos, Julián, ¿qué nos puede decir sobre la fase de depresión? Ya cuando hablamos de la fase de depresión, es cuando no se puede seguir negando la pérdida. La persona se debilita, aparecen otros síntomas y se verá invalidado por la tristeza. Es acompañada de frases como no sirvo para nada, soy un estorbo para mi familia, quiero morir. ¿Qué sentido tiene vivir? Extraño trabajar. A veces se pueden presentar conductas evitativas como aislarse de sus amigos o incluso evitar el contacto con el sexo opuesto para no sentirse rechazado. En esta fase debemos comprender que el apoyo familiar y acompañamiento terapéutico es primordial para evitar que se presenten conductas autolesivas o que coloquen en riesgo su vida. Por eso es importante conocer los signos de alarma para saber cuándo es necesario buscar atención en salud mental. Uno de los signos de alarma más importantes es la verbalización de ideas suicidas. También constantes fluctuaciones emocionales que pueden ir desde la irritabilidad o una tristeza de alta intensidad. También una disminución de interés por actividades que le generaban placer antes y que puede ejecutar en el momento. Alteraciones del sueño, ya sea dormir en exceso o pocas horas de sueño. Y cansancio o fatiga constante, una fatiga que es persistente y que le impide al paciente realizar actividades que normalmente haría. Recuerda que en caso de estos síntomas o conductas autolesivas, puede solicitar una cita por la EPS o comunicarse a las líneas de atención como el 123 y la línea 106, donde recibirás apoyo y orientación. Para finalizar, tenemos la fase más esperada, la aceptación. Esta es la única fase que sí podríamos categorizar en un orden, el cual es al final. Quien ha pasado por las etapas anteriores en las que pudo expresar sus sentimientos, encontrarse en un proceso de rehabilitación, donde aprendió a ser en algunas áreas de su vida autónomo e independiente, contemplará la pérdida visual con más tranquilidad. Es acompañada por frases como nunca imaginé hacer tantas cosas con los ojos cerrados, mi percepción es mejor, me siento orgulloso de lo que aprendí. Incluso conductas como pintar el bastón de su color favorito. De igual manera, en esta fase se vincula nuevamente a actividades recreativas, sociales y familiares. Teniendo en cuenta todo lo mencionado previamente y desde sus conocimientos en psicología, ¿qué recomendaciones le brindaría a alguien que está pasando por este proceso de duelo? Principalmente me gustaría sugerir disposición para los nuevos cambios que se avecinan en el proceso de adaptación, priorizar las decisiones racionales y no emocionales. El negarse a hacer uso del bastón cuando se requiere es una elección que se basa sobre pensamientos que en ocasiones son distorsionados y que a lo largo plazo nos puede afectar físicamente, porque al no hacer uso de este elemento aumenta la posibilidad de accidentalidad. De igual manera, enfrentar a diario las micropérdidas, ser consciente de la disminución visual que estamos presentando, ya que esto nos prepara para afrontar las necesidades generadas por la limitación visual. Enfrentar las sensaciones de tristeza es entender que estamos pasando por un proceso de duelo y que ello nos va a generar la emoción, y es aceptar que es parte del proceso para aceptar nuestra condición. Recuerda que en el CRAC te brindaremos herramientas para sobrellevar este proceso con la finalidad de que puedas generar una adecuada adaptación a la discapacidad visual.